Entonces, visto lo anterior, lo interesante es, en resumidas cuentas, en esta etapa, comprender que hay una parte contextual que ya hemos analizado. Luego, esa parte contextual la llevamos al plano Noli, que es el que nos permite identificar los llenos y vacíos y justificar de alguna manera la inserción de la edificación que estás desarrollando en su contexto. Todas las determinantes, bueno, eso ya lo tienes estructurado. Ahora, a partir de los usos, entender el edificio como un contenedor de volúmenes, ¿ok? A partir de, digamos que el cuchillo con que tú mismo te mataste, que fue esa composición que hiciste, ¿no? Y no es un cuchillo, sino que más bien es una herramienta importante porque justamente te ayuda a entender que el edificio debe ser un contenedor de formas que luego se van a constituir en espacios y que se van a ir interrelacionando unos con otros, sobre todo por el carácter que tiene el espacio que va a estar destinado a una escuela de arte, en tu caso específicamente dibujo, maquetería y bueno, es más bien como una academia, ¿no? Es una academia con materias y espacios específicos, ¿no? Pero que no deben ir organizados de una forma convencional y que el proceso debe partir de la evaluación a nivel de croquis, de representación, o sea, la etapa que prosigue, y en ese croquis con los colores, tú te puedes ir ayudando a la organización de los espacios en cuanto a los usos que va a tener y cómo va a funcionar. También hay el concepto eh, sostenible o el concepto de la integración de la naturaleza que representa realmente la idea base de toda la conceptualización en el caso de esta propuesta y que permanece a lo largo del desarrollo de todas las fases del proyecto y de todos los niveles de ese proyecto, constituyendo una espacialidad dinámica y que luego esto llevado a cualquier programa asistido por computadora, sea CAD o sea Revit o sea el SketchUp, ya a partir de ahí lo puedes pasar a cualquier instrumento que te apoye y te ayude a generarlo en tres dimensiones. Pero no es llegar a este resultado conceptual inicial que no va a ser el final de repente y da chance de que lo, de que lo, de que lo terminamos, de que lo terminemos en el proceso en que culmine también el curso. Y allí te vas a dar cuenta de cómo cuando esto lo armas con un programa como CAD o como Revit y lo, lo armas volumétricamente, ya allí la inteligencia artificial te sirve es como un apoyo para tener imágenes rápidas y de comprobación, ¿ok? Ni siquiera para incluirlas en el proyecto, porque estas imágenes son de comprobación del proceso de proyecto a partir de lo que uno está haciendo como idea, ¿ok? Pero esto se envía entonces a el otro colega, compañero que estamos en esto, que es el que maneja todo el tema de los renders. Y bueno, sí, él tiene un motor de máquina impresionante, inclusive tiene unas baterías allí, Duncan, de 800 cada uno, por si acaso se va la luz y no se caiga el procesamiento que estás haciendo del render, porque son imágenes
eh, hiperrealista, pues, ¿no? Ya es prácticamente como que si estuvieras viendo el elemento construido y no sabes si de verdad está construido o no. Entonces, me disculpan que lo haya personalizado, pero lo traigo a colación porque el proceso de diseño nunca abandona lo que uno ha visto como esencia a lo largo de toda la carrera y de todas las asignaturas que complementan la parte proyectual arquitectónica, pues, ¿no? Es decir, mm, nosotros vemos el tema de la teoría y vemos el tema de la historia y de todo esto, a veces lo vemos como desvinculado, ¿no? O de las vidas de los arquitectos y del estudio de los referentes arquitectónicos, lo vemos como algo aislado en que el diseño va por una parte y estas materias teóricas van por otra. Y no es así, no es así. Fíjate que lo que te he mostrado aquí no dista en nada de lo que nosotros o de lo que ustedes van a desarrollar y están desarrollando a lo largo del curso, pues, ¿no? Porque para llegar a esos bocetos también hubo un análisis previo, solamente que eso no lo muestra uno al cliente, pues en este caso, o a la persona o a la institución que te haya contratado, o al concurso, que de repente también puede ser que puedas participar, ¿no? Entonces, ese proceso es el proceso que va a determinar ahora, a partir de esa composición que tú hiciste, eh, inmediatamente va a impactar y va a influenciar tu manera de visualizar la composición espacial de ese objeto y de ese edificio, pues, ¿no? Es decir, no es que vamos simplemente ya llegué a esto y entonces placa sobre placa y entonces listo, aquí meto un cuarto para dibujo, un cuarto para tal. No, no. Cada uno de los espacios que incorporan esa edificación o que vayan a incorporar esa edificación, perdón, yo los propondría como formas dentro de ese elemento. Y luego entonces esas formas dentro de ese elemento también van a tener una reciprocidad entre lo que tú estás componiendo internamente y la fachada de tu edificación. Porque vas a decir, ya, espérate un momento, bueno, esta parte de aquí la puedo dejar sólida, pero esta parte de aquí, que es como dices tú, que va a tener 6 metros un espacio, de repente la manejo con ventilación mixta, ¿no? Pero siempre es importante que el edificio, independientemente de que esté trabajado con ventilación mecánica, es importante que ese edificio cuando tenga la ausencia de eso, también pueda seguir funcionando sin necesidad de la ventilación forzada o a través del sistema mecánico, ¿no? Para que no suceda lo que sucede en cualquier edificación de uso comercial o de uso de oficina, donde, mira, cualquiera de esos edificios que se están proyectando allí en esa zona donde tú estás trabajando, bueno, se va la luz y bueno, se acabó pantalla gigante, se acabó esa idea de que estás en una mini Nueva York, se acabó todas esas luces LED y todo ese colorido, y eso es algo que son elementos accesorios que no los niego, se pueden utilizar, pero el edificio tiene que seguir teniendo una identidad independientemente de que estos elementos dejen de funcionar. El edificio tiene que ser
seguir siendo una obra arquitectónica con valores, y esos valores son los que se generan a partir justamente de la composición y el manejo del espacio, de sus teorías y el conocimiento de la historia como herramienta fundamental. Porque nosotros no estamos inventando nada, ¿no? Nosotros no estamos inventando nada. Nosotros lo que estamos haciendo es, eh, digamos, interpretando y recomponiendo a través de una visión propia nuestra de la realidad y del contexto que te determina una edificación que va a tener, tener un determinado uso. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir para adelante. Ahora tienes que meterte allá adentro. Ya te di varias claves aquí interesantes. Ya abrí las semanas que estaban pendientes por abrir. Aquí tengo otra que tiene como fecha el 10. Me disculpan que lo haga ahorita porque así no tengo ningún problema posteriormente. Bueno, entonces he copiado todo. Profe, la de composición todavía está cerrada. ¿Esa en qué semana está? En semana 5. Semana 5. Composición. La acabo de cambiar. Ah, ok. Ajá. Déjame revisar. Profe, y Ajá, dime, Jan. una pregunta. Pregunte todo lo que quiera. Este, el, lo que le mostré del análisis de tránsito y toda esta parte, lo subo en la segunda asignación, ¿correcto? La segunda asignación. Sí, pero fíjate que dice revisión de proyecto arquitectónico y respuesta al contexto. Ya tú tienes parte de lo arquitectónico, entonces quizás puedes ¿Cuál? insertar como una imagen básica del volumen, ¿no? Que ya tienes más o menos preparado en conjunto con las imágenes del contexto. ¿Ok? Ah, no, eso es, Esa que me dice es no, esa es semana 6, la perdón. semana 6. Semana 2, Sí, ¿no? sí, presentación del análisis contextual y la volumetría. La que te estoy diciendo es de la semana 6. Y luego semana 7. Vale, en la semana 6 subo como todas las correcciones de todo, ¿no? Sí, porque en semana 8 aún no he colocado la asignación, pero ya es la lámina síntesis con todo all in one, como dicen, pues, ¿no? Todo en una o dos láminas presentando los análisis que hiciste, el NOLI, el análisis contextual volumétrico, el volumen, la composición, ya la distribución interna, sus fachadas, sus cortes, ¿no? O al menos más o menos una idea de cómo va a ser la identidad geométrica, espacial, funcional y de imagen de ese edificio y de dónde sale, por qué sale. Es decir, ya cuando uno ve la lámina uno comprende y dice, ah, ok, aquí hubo un proceso de interpretación del contexto, de inserción del elemento del contexto, de respuesta a su entorno inmediato. Hubo una parte compositiva geométrica que fue necesaria como para reforzar
y comprender que el edificio tiene que tener y preservar esos valores compositivos arquitectónicos fundamentales. Y bueno, luego después ya puedes presentar algo más formal si es que llegas hasta ahí, pues, ¿no? Pero es importante cargarlo porque ya estamos en semana 8 y tengo solamente cargas hasta semana 2, ¿no? Entonces, ya en esta semana deberíamos estar presentando esa lámina o esas láminas síntesis. Entonces tengo que colocar esa evaluación. ¿Ok? Vale. Vale. Bueno, todo el mundo abandonó, se asustaron, pero tienes que seguir dándole, Jan. Vas por buen camino, vas bien. Profe, la composición geométrica la subo como se la demostré, ¿no? Sí, sí, Igual. sí, porque Ok. eso me parece que es un inciso interesante y fíjate que sí sirvió porque inmediatamente cambió la perspectiva de lo que es y de lo que va a ser la espacialidad interna de ese edificio. Inmediatamente. Independientemente del referente que hayas escogido, ya eso hace que el concepto espacial, como tú lo venías pensando, varía radicalmente en tu presentación y en tu percepción de cómo es ese edificio. En realidad va a ser una caja que va a contener un juego espacial y volumétrico allí de relaciones interesantes, pues, ¿no? ¿Ok? Vale, vale. Bueno, seguimos entonces adelante. Y ves que fíjate que una vez que tienes esas cosas armadas, todas estas herramientas de brutalidad artificial, como la llamo yo, este, no tienen ningún valor si realmente no tienes un concepto Sí. sólido, ¿no? Por eso es que yo le digo brutalidad artificial, o sea, el que pretenda desarrollar el edificio al revés, es decir, generar el prompt, como dice uno, una edificación de tipo educativo, artística, tal, no sé qué, con tales usos y un techo, y básicamente eso es lo que es, de eso van todos esos programas. Eso te puede servir para hacer algo rápido como orientación y ya lo dejaste ahí, ¿no? No puede ser el punto de inicio, es una herramienta que si tú no la alimentas inteligentemente es absolutamente nula, burra, bruta. Por eso es que yo le digo brutalidad artificial, ¿no? Porque no tiene la conciencia que es el elemento fundamental en el proyecto arquitectónico, la conciencia arquitectónica, el conocimiento de la historia de la arquitectura, de la composición arquitectónica, de los maestros de la arquitectura, del arte, de la pintura, de la escultura, toda esa sumatoria de cosas es fundamental. Sin eso, la herramienta artificial no te sirve de nada. Y como te dije, esas imágenes, esas quedan para uno, eso yo ni siquiera lo presento, sino que son elementos como para verificación y para facilidad del resto de los integrantes del team de, oye, mira, ok, chévere, vamos por aquí, ahora vamos a meternos a pasar en limpio. O sea, yo estoy prácticamente igual que tú, en, en diversas escalas de proporción, pero esencialmente te lo mostré para que veas que es lo mismo y es lo mismo que vas a hacer de aquí hasta que decidas seguir siendo arquitecto y ejercer tu profesión, ¿no? Yo por lo menos he sobrevivido hasta los 55, que voy a cumplir el 3 de mayo. No sé Ah, cuántos, bueno, profe. no sé cuántos años más
seguiré por ese camino. ¿Ok? Bueno, entonces ánimo y a darle bien que vamos por el camino, Jan. Vamos por el camino. Vale, gracias, profe. Chévere. Nos vemos el miércoles entonces, si Dios quiere. Vale, profe, hasta luego. Que tenga feliz noche. Cuídate mucho. Gracias. Dale pues. Chao.